en el Bet Midrash. El mes de Kislev transcurre hoy en su primer día, comienza hoy su primer día de Kislev, el segundo día de Rosh Hodesh, y nosotros avanzamos en nuestra Sagrada Torá en una perashá sumamente sugestiva, primero porque entramos ya en la semana que pasó, en lo que es uno de los procesos más bonitos que el libro de Bereshit nos regala, y que es el tema de la continuidad. Quiere decir, hasta aquí no es que no hubo padres e hijos, en realidad lo que hubo fue nacimientos y padres que tuvieron hijos biológicamente y después nada más se cuenta sobre ellos. Así fue la historia de las primeras 20 generaciones del mundo. Pero a partir de Abraham hay una estructura que Akadosh Baruj Hu la dice sensiblemente en su bendición, Benibrehu beja kol mishpechot ha'adama, y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra. Con Abraham no empieza una sucesión de tuvo a este hijo y tuvo tantos hijos y tuvo más hijos. Así es la lista de Bereshit, la primera perashá, el primer libro de la Torá. Aquí lo que se da es un componente nuevo que se llama Mishpajá. Y Mishpajá significa todo lo que significa el anexo a la vida. Quiere decir el lugar donde se educa, el lugar donde se crece, el lugar donde se forma y el lugar fundamentalmente que va a conformar lo nuclear en el seno del pueblo hebreo. Si hay algo que en la lectura de la fuera, la persona que ve al judío hoy en día, independientemente de todos los conceptos negativos que a veces tienen del judío y por su forma de ser, por sobre todas las cosas, lo que ve la persona sana es el valor de lo que es la familia. Y todavía que es un valor que no es un valor agregado, es el valor sustantivo de lo que es el ser judío hoy en día y en todos los tiempos. Y esa verajá proviene desde Abraham Avinu. Abraham, que junto a Sarah conforma la primera familia, y a partir de allí su hijo Isaac, al final de la perashá pasada, conformó la segunda familia. Y en esas familias lo que acontece son sucesos que no son de los más fáciles, tampoco son de los imposibles, pero que obviamente acontecen realidades a veces impensadas. Bueno, hoy estamos en la continuación. Ya Abraham y Sara han dejado este mundo y ahora lo que vivimos aquí es la realidad de Isaac y de Rivka. Rivka es un sueño que llega de lejos a la vida de Isaac y es la que va, como explican los sabios del Midrash, a retrotraer la tienda de Sara a lo que fue su origen. Es decir, esa tienda abierta de par en par, la vela del Shabbat encendida de semana a semana y la bendición en la masa vuelve a su estadio natural. Eso habla obviamente de la virtud de una mujer que no fue educada en la creencia de un solo Dios, ni siquiera en la confianza en el prójimo y fundamentalmente en un ámbito no solamente pagano, idólatra, sino también con características sumamente negativas como era su padre, su hermano, perdón, Labán, que era una persona con, en fin, compleja desde el punto de vista de su conducta a nivel humanitario y fundamentalmente con el familiar, no con el no familiar. Sin embargo, Rivka es una mujer muy particular, muy sana desde esa perspectiva, por eso se la hace casar tan joven, a los 3 años, como les explicaba la semana pasada, no porque tuviese 3 años, seguramente los jajamim quisieron ver en esa criatura a alguien que no está en condiciones todavía de poder decir si quiero, pero a ella le preguntaron si quería ir con ese hombre o no quería ir con ese hombre y dijo, sí, voy a ir. Y cuando volvieron a preguntarle porque querían que se quede, también ella decidió ir y es una mujer que
se cubre con un velo y monta un camello y se desciende del camello y puede caminar por sí misma y puede ingresar a la tienda de Sará. O sea que es una mujer hecha y derecha. Los jajamí me están diciendo que esta mujer estaba muy poco contaminada, a pesar de que venía de una cultura realmente compleja. Y a veces es una enseñanza para nosotros, porque obviamente cada uno llega desde una cultura determinada, independientemente que todos compartamos aquí el continente sudamericano, o no sé si el continente, pero bueno, Sudamérica. Pero también en Sudamérica hay determinadas culturas y determinadas culturas que penetran obviamente la vida de la persona. Entonces, mantenerse como judío en particular o con una fe diferente no es una cuestión fácil. Rivka viene a la tierra de Canaán hacia Itzhak y juntos conforman un hogar muy particular. Muy bien, entonces nos cuenta la Perashá y este es el desarrollo inicial que Rivka queda embarazada de mellizos y por supuesto que tiene toda una perspectiva de un embarazo que era la primera vez y como todo embarazo, nunca la mujer está muy preparada para estar embarazada por primera vez, pero todo lo que genera ese embarazo es una gran prueba, es una gran sorpresa. Baimleu llamé a la Dedet, nos dice la Torá, se cumplieron los días para dar a luz, Beinet Tomim Bebitna, y aquí que había mellizos en su vientre. Vayetzea Rishon Admuni, el primero que salió era completamente pelirrojo, rubicundo, con gran pelaje, y él, como nació ya hecho, Azui, ya prácticamente parecía un niño adulto. A veces nacen bebés que están verdaderamente ya en estado no de adulto, por supuesto, pero ya están súper conformados. Y está como, mamá se lo ve, todavía ya no son tan frágiles como un bebé. Y se lo llamó Eisab. Eisab del sentido de que era Azui. Azui en el sentido que ya estaba hecho. Ya era un niño bien formado, bien entero. Digamos que era un niño viable. Porque la verdad es que de acuerdo a la Halajá, eh, la criatura se la considera cuando nace por el espacio de 30 días. La Halajá dice que todo niño recién nacido tiene Hezkat Nefel. Nefel es aborto. Quiere decir que hasta los 30 días ese niño todavía sus parámetros de vida no son tan seguros, lamentablemente. A veces los papás no estamos informados de eso, solamente los que estudiamos la carrera médica o que hicimos parte de pediatría, sabemos que los primeros 30 días en la vida de una criatura son días, no más, semanas, mes, muy, muy, muy rigurosos. Y entonces a veces los jajamim dijeron, durante los 30 primeros días todavía no se lo puede llamar Ben Adán. Todavía no es un ser humano. Está en el sentido de Nefel. Nefel quiere decir que lamentablemente puede morir en el espacio de esos 30 días. Por eso no es casual que cuando nace un varón, que es primer hijo de la mamá, ese varón tienen que hacerle, cuando la mamá no es ni Cohenet o hija de Cohen o hija de Leví, hay que hacer una ceremonia que se llama Pidión Aben, la redención del primogénito. No sé si la escucharon alguna vez. El Pidión Aben es redimirlo porque los primogénitos originalmente estaban consagrados al Todopoderoso, pero tras el pecado del becerro de oro, Akadosh Baruj Hu desplaza a los primogénitos de su rol y toma a los Leviim en su lugar. Y entonces, con la presencia de un Cohen en general, se hace una ceremonia muy simple en donde se le pregunta al papá si quiere consagrar ese hijo al Creador o lo quiere liberar. Y el papá dice, no, lo voy a liberar. Y para eso establece la Sagrada Torah que se den 5 monedas de plata. Ese Pidyon Aben, que es una fiesta muy bonita que se hace en el seno de la familia para la mamá primeriza. O sea, tiene que ser primeriza y que no haya tenido ningún nacimiento anterior o un aborto anterior. Entonces se hace el Pidyon Aben. ¿Y cuándo se hace el Pidyon Aben? En el día 31, indefectiblemente. Tenga o no Brit Milá. Puede ser que Brit Milá no se lo hayan hecho todavía porque ha tenido problemas de
en fin, de piel o de lo que fuera, de sangre. Y entonces, el Pidyon Aben hay que hacerlo los 31 días. Y es el momento del día 31 es porque ya se lo considera Ben Adam. Ya es una persona, es una criatura que se llama viable desde el punto de vista médico. Y entonces Eisab nació súper viable. Ya desde el nacimiento era un niño hecho. De Ajarejen, y nos dice la Torah que después, Yatzá Ajiv, salió su hermano. Su hermano, no sabemos quién es el hermano de Eisab, que lo llamaron Eisab. Vaikreu llamó Eisab, lo llamaron Eisab, pero no vamos a entrar en el detalle ahora. De Ajarejen, Yatzá Ajiv, y después salió su hermano. Beyadó, como algo novedoso, la mano de ese hermano que nació, Ojezet Ba'akev Eisab. Esa manito del segundo bebé nace agarrada al talón de su hermano Eisab. Vaikra llamó Yaakov. Y por lo tanto llamó su nombre Yaakov. Y la Torah nos dice, Beitzhak ben Shishim Shana Beledetotam. Yitzhak tenía 60 años cuando nacieron los niños. O sea que era un papá, vivió 180, así que quédense tranquilas que era joven, por lo menos Yitzhak, a esa altura. Muy bien, entonces sabemos que en este periodo estos niños tienen la grata dicha de que nacieron cuando Yitzhak tenía 60 años. Si Yitzhak nació a los 100 años de Abraham, Abraham tenía en este momento 160 años. Y por lo tanto Abraham estaba vivo. Si bien murió al final de la perashá pasada, el relato es que el final de la perashá pasada nos cierra una etapa. Pero en esta etapa Abraham todavía sigue vivo, para saber que el paralelismo en la Torá existe. Y obviamente estas criaturas disfrutaron de su abuelo 15 años, ¿no? Que Hashem los bendiga a todos los que son abuelos, para que disfruten de sus nietos mucho más tiempo que Abraham. Pero en última instancia, Abraham se educaron sobre las rodillas de Abraham durante 15 años. Isaac y Jacob estudiaron. No eran personas que solamente ustedes van a tener hoy la idea de que solamente Jacob. No, los dos estudiaron. Los dos tuvieron a su abuelo y esa presencia de su abuelo, la presencia de los abuelos en la vida de los nietos es única. A los abuelos que están aquí y a los abuelos que están allí en el aula visual. Conozco ya varios abuelitos de allí y entonces, y otros futuros abuelos de otro taller. La vida del abuelo es una vida, de los abuelos, es una vida fundamental en la transmisión, en la contención, en los mimos, en todo lo que representa, mamás, el escenario de la educación familiar. Y entonces aquí se dio esa condición. Tenemos a Isaac, tenemos a Rivka por un lado, como padres, pero también tenemos a Abraham, que está educando a sus nietos. Nos dice la Torah, Vaigdelu ane'alim, y por lo tanto crecieron los niños, crecieron. Dice, Vayei Esav, Ish Yodea Tzaib, Ish Sadeh. Y entonces Esav fue un hombre que sabía del arte de la caza, con Z, y era un Ish Sadeh, un hombre de campo. De Jacob, Ish Tam. Jacob era un hombre simple, íntegro, Yoshevo Alim, que habitaba la tienda. Entonces tenemos aquí dos parámetros, dos seres humanos, dos jóvenes que crecieron en la misma casa, que se acunaron en las mismas piernas y regazo de su abuelo, y que son contenidos por su madre y por su padre, y cada uno es un mundo diferente. Vaigdelu Anearim, crecieron los niños. ¿Cuánto crecieron esos niños? ¿De qué edad me está hablando? Bueno, por lo que entiendo del contexto posterior, cuando Jacob está cocinando ese guiso de lentejas, entiendo que ese día había muerto Abraham Avinu. Por lo tanto, habían pasado ya 15 años. Abraham murió a los 175 años
Y entonces dice, crecieron los niños, tenemos 2 adolescentes de 15 años. Y esa adolescencia no es la adolescencia de hoy en día. Los adolescentes de hoy en día de 15 años son todavía niños. Pero Esav es un hombre hecho y derecho, y Jacob también es un hombre hecho y derecho. Nada más que Esav ha preferido el campo, ha preferido el afuera, mientras que Jacob parece ser un hombre con vida más interior. El hecho de que esté en la tienda, todo el mundo confunde a Jacob, que aparentemente es un chico quedado, que no sale, que no va a ningún lado. No, no, Yoshev Alim es también no solamente la tienda de la Torá, como explican los Jajamim, que era un hombre muy estudioso, pero también trabajaba como gran pastor de ganado. Yoshev Ohel es una tarea profesional que tenía que ver con el cuidado del ganado. Si no hubiera sido así, Jacob no hubiera sido el exitoso Jacob, que lo vamos a ver en esta perashá, haciendo que el ganado de su suegro tío Labán creciese, creciese, creciese en forma tan maravillosa, independientemente de la braja de Dios. Bueno, hasta aquí quitamos los estigmas. Esaú y Jacob, los dos se educaron en el mismo lugar. Aquí empieza tal vez la crisis. Nos dice la Torá, Vayehab Yitzhak et Esav Kitza'id Befid. Y amó Yitzhak a Esav, Kitza'id, porque él tenía la caza, los objetos cazados, Befid, en su boca. Berrivka Ohebet et Yaakov. Y Rivka amaba a Jacob. Vaya, empezamos ahora con el problema. ¿Qué significa que uno quería a uno y el otro quería al otro? Aparentemente volveremos a cumplir nosotros como padres ese mismo recaudo de Itzhak y de Rivka, de preferencias, o alguno que tuvo más de un hijo, entonces seguramente le dijeron, claro, porque a él lo preferís más que a mí. Nace el celo entre los hermanos. Ahora, celo entre hermanos lo vamos a tener dentro de 3 semanas, donde es prácticamente imposible el vínculo entre Yosef y sus hermanos. Ahora, ¿qué pasaba aquí? Está Yitzhak que ama a Esav porque tenía la caza en su boca. ¿Qué dice nuestro comentarista de excepción, Rabbi Moshe ben Nachman? Kitzait Befid. Dijeron, dice el Ramban, siempre cita a los comentaristas que él estudia también y aprende de ellos, y en este caso cita a Rabbi Abraham ibn Ezra, uno de sus preferidos, fuera de Rashi, y el Radak, Rabbi David Kimchi. ¿Qué significa que tenía la caza en la boca? Dice Ramban, explicaron estos comentaristas, que él daba de la carne del animal cazado con Z, a la boca de Yitzhak. O sea que le daba de comer de su caza. O le traía el animal cazado a su padre. Beyexara Maase. Beyexara Maase quiere decir, pero faltaba la acción concreta. Dice Tzaid Befib, pero no dice que tenía la caza en la boca. No se entiende qué es lo que hacía con eso. O le traía el animal, o le preparaba la comida, pero la Torá no dice, efectivamente, dice Ramban, no me llama a decir todavía qué es lo que él hacía. Pero él dice, es posible explicar que Yitzhak amaba a Esav. ¿Por qué? Que Babur ki befiv shel Yitzhak tzai tamid. El Ramban dice algo muy interesante. Dice, tal vez lo amaba porque siempre en la boca de Yitzhak no faltaba de la caza de su hijo. El hijo cazaba animales y los traía para el alimento de su padre. Eso es una mitzvah muy importante, que Isaac la cumplió mucho mejor que Jacob. Y se llama la mitzvah de Kibbutz Av Va'em, la mitzvah de honrar al padre y a la madre. Y esa mitzvah que uno piensa que honrar al padre y a la madre es una mitzvah simple, es una mitzvah que la Torá la consideran los Jajamim Hamurá. Hamurá quiere decir
la mitzvah más rigurosa que hay en la Torah. Hay leyes establecidas para lo que representa honrar al padre y a la madre, más que en cualquier otra legislación. Y el judaísmo, obviamente, lo decimos orgullosos, nos enseña eventualmente que honrar a los padres es una tarea que le cabe a los hijos en vida de los padres y después de la vida de los padres. Ahora, el Rambam dice que probablemente Yitzhak amaba a Esav, porque a Yitzhak no le faltaba nunca ese alimento que provenía de la casa con Z, perdón, yo no lo sé pronunciar, si estaría en Morey Yosef lo haría mejor que yo. Decía Ramban, deseoso estaba Yitzhak todo el día de comer de esa caza que hacía su hijo. Betamit ubefil, y también estaba siempre en su boca. No comía otra cosa. O sea que no comía lo que le preparaba Rivka. Y esto para mí es muy importante lo que dice. Porque dice, comía de lo que preparaba su hijo. Behua mevilo kasher amar ish yodea tzai. Esav era el proveedor del alimento para su padre. O sea que ese era el vínculo. El hijo que alimenta a su padre. Y no está mal, porque alguna vez en la vida, cuando nuestros padres envejecieron y ya no podían trabajar y necesitaban de un sostén, Akadosh Baruj Hu nos agració a nosotros como hijos de poder ayudar a nuestros padres, de poder ser su sostén y de poder no crear una dependencia, a pesar de que, bueno, siempre es bueno ser independiente, pero bueno, no todos los países permiten esa autonomía, lamentablemente. Y de donde yo provengo, menos que nunca, por las condiciones generalmente de la jubilación y el pensionado y todo lo que representa. Entonces, bueno, el Ramban le dice, vaya, qué actitud que tenía Esav para con su padre. No permitió que le faltase la comida ni un día. Eso es una mitzvah enorme. Eso es lo que dicen los comentaristas, dice Ramban. Pero, por supuesto que Ramban tiene su posición. Y él dice, Beanajón Beenai ki melitza. Lo que a mí me parece, dice Ramban, que esto que dice la Torá es una metáfora. Que Esav Tzait Befi Aviv. ¿Qué significa? El hecho de que Esav trae la casa y la pone en la boca de su padre, de esa manera se denomina al hombre Bemaase Litzdiruto. Se llama al hombre con su acción permanente, constante. Y dice, Behamou Shebitha Betoch Mirma, tu hija en medio del engaño, que dice Jeremías. Bejen Ba'ani Tefilá, o como dice el rey David, y yo soy plegaria. Bejen Amru Bereshit Rabá, Kufra Taba Lefumei, Kiset Taba Lefumei. Quiere decir, el Rambam no le cree absolutamente nada a Esav y dice que no. Lo que él tenía, obviamente, era un trato muy diferente para con su padre. No era un trato de honor, sino que era una forma de tenerlo a su padre apresado, de tenerlo limitado, de no permitirle a su padre mirar en otra dirección que no fuera a Esav, acaparar la atención de Isaac. Algo difícil de poder entender, pero que en última instancia todo este escenario nos trae a un pensamiento muy fuerte, porque nadie explica, el Ramban no explica qué significa el concepto de Ish Sadeh, ¿no es cierto? Pero el que lo explica sí es Rashi, y Ramban no se dedica a explicarlo, que dice que sabía cazar animales, de ser muy diestro. No todo el mundo sabe cazar animales. Pero ¿qué significaba que era hombre de campo? Y entonces Rashi dice que el hombre de campo tal vez me hace pensar en lo que dice el Ramban. Que Mashmao dice, tal como está escrito, hombre de campo, ¿qué es?
Adam Batel, Betzodé, Becastó, Hayot, Beofot. Esav era un Adam Batel. Oleg Batel es una expresión en el hebreo que tiene que ver fundamentalmente con un aragán, con un perezoso, con aquel que no hace nada. Se la pasa todo el día en el campo tirando flechas, cazando animales y aves. Sodé Becastó, cazaba con su arco. Y esto obviamente a nosotros ya nos pone en un lugar diferente, porque en última instancia no era un trabajador en el campo, porque Jacob era ganadero, se dedicaba a cuidar ganado, pero Isaac no era trabajador de campo. Eso es lo que explican los comentaristas aquí. Si no, tenía que haber dicho eventualmente Ish Adamá, como Noah, tenía que haber sido hombre de la tierra, pero el hecho de que dice Ish Sadeh es que es un hombre que vive en la periferia, está todo el tiempo en la calle. Y por eso el Ramban dice, él lo tenía su papá casado en la boca, o sea, casado con la boca, casado con la boca, él era un audaz cazador de animales, de aves y de padre. O sea que tenía en su boca ese evento. Entonces, aparentemente hay una gran diferencia en este relato entre lo que es Jacob y lo que es Esaú. ¿Por qué? Porque el Jacob es un Ishtam, no es Ish Sadeh. ¿Cómo se equipara el Ish Sadeh, el hombre de campo, con el Ishtam? El Ishtam aparentemente es que el hombre íntegro es un hombre que no tiene un doble lenguaje, no tiene una doble lectura de la realidad, sino que él actúa de una manera más o menos uniforme. Y aquí nace, obviamente, el escenario complejo. El escenario es el día en que muere Abraham, de acuerdo a nuestro Jajamín, cuando los niños tenían 15 años. Por supuesto que Isaac vive afuera, vive en el campo. Jacob está viviendo la tristeza de la muerte. Y entonces la Torá nos narra que Jacob estaba haciendo un guiso de lentejas. Está cocinando para dar de comer a quién? A la gente que está de duelo. ¿Quién estaba de duelo? Su padre. O sea, un nieto no hace duelo por el abuelo, pero estaba cocinando ese guiso de lentejas, Nazid Adashim, para darle a su padre, porque la muerte implica también no solamente el sepultar al ser querido, sino que después de ese momento, que es un momento muy trascendental y muy fuerte, el Abel, la persona que está de duelo, lo aleno, tiene que volver a su rutina, va a sentarse 7 días de duelo, y lo primero que tiene que hacer el Abel es Seudat Abraham. Tiene que sentarse, tienen que traer de comer. Y esa comida es un pan, eventualmente, para que pueda decir a la motzi, decir la bendición, y después se le sirve huevo o lentejas. Tanto el huevo como las lentejas tienen la misma forma. El huevo es ovalado y está cerrado completamente. La lenteja también es ovalada y es como está cerrada, porque el Abel tiene que tener la boca cerrada. No necesita que le hable, no necesita que le pregunte cómo está, ya se sabe cómo está. Y por lo tanto, la primera comida es la primera comida que se hace tras el entierro. Jacob estaba preparando esa comida de acuerdo a la interpretación, obviamente, de los jajamín, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, dice, Vayabó Esab, Minasadebe, Guayes. Y en ese momento dice, y vino Esab del campo y estaba exhausto. Claro, estaba cansado. No les puedo decir lo que dice Rashi, obviamente, porque Rashi habla de que su cansancio representaba todo tipo de malogramiento desde el punto de vista de persona. 15 años nada más. Venía de matar a alguien, de violar a una doncella, o sea, prácticamente su vida era una vida completamente sin propósitos, pero siempre volvía a la casa. Este es el Esaú que eventualmente
Es problemático que hoy tenemos también la figura de Isab en algunos muchachos. Sí, también, porque está ese despropósito en la vida. No digo, pero bueno, hay momentos que hoy lo llamamos las adicciones. Bueno, Isab es un adicto, lamentablemente, un adicto con problemas y que no había forma de tratarlo. Entonces, él llega hasta allí y entonces, ¿qué le dice Eisab a Jacob? Al aiteni namina adoma adoma. Aliteni. Le aleit es dame de comer como se le da de comer, en la misma forma a los pavos. Los pavos para que engorden no le dan de comer grano, le ponen un tubo en la boca y le llenan los granos, de manera tal que le pueden pasar 1 kilo de granos para que pasen directamente a su estómago. Así se los da de comer. Ese es el concepto de lealit. Él dice, dame de comer eso rojo, rojo. Así habla Esab. Ni siquiera preguntó, porque él sabe de qué se trata. Ni siquiera vio que tal vez su padre estaba llorando. Ni siquiera vio que el machab, la situación en la casa, era diferente. Lo único que vio que es, dame de comer eso porque estoy extenuado. Entonces dice el Rambán, el alimento era de color rojizo, porque las atashim, las lentejas, que no dice la Torah que eran lentejas, pero dice nezid, nazid, dice, no dice nazid atashim, dice nazid, pero sabemos que el nazid obviamente era una comida, un guiso. Dice porque las lentejas eran rojas, o eventualmente Jacob las condimentó con algo rojo. Eisab entonces no sabía lo que era, no pudo distinguir lo que era, y le dijo, dame de eso rojo. Él vio solamente que el color. Y la Torah dice, y por eso se llamó su nombre Edom. Aquí ya me adelantan que Isab, que es su nombre original, recibe ahora un sobrenombre. ¿Y ese nombre cuál es? Edom. ¿Por qué es Edom? Porque Edom es el nombre de el pueblo, pero también es por el color Adom, que es el rojo. Dice Ramban, que la Agualab, porque se burlaban de él a causa de que vendió su primogenitura tan honrosa por un poquitito de una comida. Porque dice, Sobé, Bezolel y Oresh. Y cita el libro de Mishlei, el Rambam, que dice, Sobé es aquella persona que toma mucho vino. Y Zolel es aquel que come mucha carne. Zolel Besobé, o Sobé Bezolel y Oresh. Es el heredero. Así dice el libro de Mishlei. El escenario de un hijo que es contumaz y rebelde en la Biblia, mucho después, libro de Devarim, va a hablar cuando una persona tenga un hijo que es Ben Sorer o Moré, un hijo que es Sorer es que se desvía, contumaz, dice la traducción primera, Moré que es rebelde, que se rebela contra los padres. Einenu Shomea Bekol Aviv u Bekol Imo, no escucha la voz de su padre ni de su madre. Zolel Besobé. ¿A qué se dedica ese hijo? Come mucha carne y toma mucho vino. Eso lo dice la Torá hace 3000 años. Hoy en día sabemos de qué se trata. Quien toma mucho vino está en Alcohólicos y no Anónimos y come mucha carne, quiere decir esa actitud bulímica que también es adictiva. Y sin embargo aquí dice que Isab está en ese lugar, dice el Rambam. Y entonces, este escenario aparentemente es un escenario conocido. Viene una persona del campo y está extenuada. ¿Qué haría Abraham en ese caso? ¿No lo va a recibir en su tienda? ¿No le va a dar de comer? Sí, es natural. Aquí el intercambio no es un extraño con otro extraño, porque Ahnasat Orhim, como enseñábamos, es una mitzvah muy importante que es Ahnasat
a Jerem, poder traer a los diferentes. Entonces traer a alguien a tu casa que tú no conoces, ya tú no sabes quién es. Esa es la mitzvah de la Achnasat Orjim. Invitar a tus hijos a tu casa está muy bien, pero tenés que traer gente que tú no conoces. Así cumplís la mitzvah. Ahora acá, Jacob y Esab son conocidos. Son dos jóvenes que crecieron juntos. Y en ese momento, Jacob le dice a Esab, antes de darle de comer, Mijra kayom et bejoratejali. Véndeme como el día de hoy tu primogenitura para mí. Esa es la respuesta. Cuando supuestamente tenía que haberle dado de comer. ¿Qué le pidió Esab? Comer. Se lo pidió mal, entiendo. No se ubicó temporo-espacialmente, entiendo. Pero le pidió eso. El Ramban dice algo muy interesante. Kayom dice Dilehan. Dice como este día. Kayom Sheu Barur Gen Mahor Li Ejilak Murah. Así como este día, ahora cuando tú estás viniendo, es día pleno y es un día claro, así tú me vas a vender a mí una venta absoluta. Así dice Rashi. Cita Rashi. O sea que Jacob le dijo, antes de darte de comer, lo primero que quiero es tu primogenitura. Dice Ramban, Peshutó, si lo analizo desde la perspectiva literal, Kaeta Zot, dice, como en este momento. Le dijo ahora, en este momento. No le dijo así como el día está claro, sino ahora, en este momento. Dejen beatá amot kayom beashmehai bebar elokim. Y así como le dijo Shemuel al rey Shaul, ahora quédate aquí y te haré escuchar la palabra de Dios. Oto que ayom timtseu oto. A él, como en este día, lo habréis de encontrar. Por lo tanto, lo que dice el Ramban, que el sentido no es tan solo como el día tan claro o claro, sino que está hablando de un instante, de ese momento. Veaniré, dice, y lo que podemos entender de lo que traduce el Unkeluz, que dijo Unkeluz es la traducción aramea. Por eso quiero que entiendan de que nuestros comentaristas no tienen un arco reducido de su visión, tienen un arco ampliadísimo. Puede mirar a derecha, a izquierda, arriba, puede ver a los comentaristas que hoy nosotros tenemos la braja de que en un libro tenemos el texto de la Torá, su traducción y todos los comentaristas abajo. Ahora, el Ramban no tenía este texto. Para que entiendan ustedes la versatilidad que tenía este hombre, que conoce la explicación. Dice, y de acuerdo a la explicación de Unkeluz, dice que por cuantos era la venta de la primogenitura después de la muerte de su padre, dijo, véndeme a mí tu primogenitura, leéis de Yom Shetipolvo, al día que eso ocurra. Y esto es lo que dice el Unkeluz en lenguaje, en lengua aramea. Quiere decir que en realidad Jacob no dijo, véndeme tu primogenitura hoy, sino cuando se hereda el primogénito a su padre, el primogénito, dice Ramban, una cosa muy original, siguiendo al Unkeluz, hereda a su padre el día que el padre muere. El que había muerto, ¿quién es? Abraham, no era Isaac. Entonces, no puede estar pidiendo algo que no le corresponde por ahora. Entonces dice, Mijrali a Bejorá le dice Yom Shetipolvo. Véndeme el compromiso de tu primogenitura para el día que fuese. Y el día que su padre desaparezca, hablando de Isaac, en ese día, entonces el primogénito será reconocido. ¿Quién? Jacob y no Esaú. Vaya, qué novedad. Beula Shon Murgal, y este es un lenguaje acostumbrado en muchas fuentes, y lo cita el profeta Daniel, etc. Y por lo tanto dice el Ramban, Be'efshar she'asa unkelus kayom keilu beyom.
Beyom shetabó bo abejorá. Dice que el concepto Mijra Vendeme Hayom, que Rashi dice, así como el día está diáfano y claro, tú me vendes la primogenitura a mí. Dice, no, no, no. El Ukeluz dijo que el Hayom es como decir, va yo. Véndeme tu primogenitura en el día. ¿Qué es en el día? En el día en el cual me corresponda o que me llegue la primogenitura. Este sería el lenguaje de la palabra Kayom Ba Yo. Y dice Ramban, ¿se entiende lo que estoy diciendo más o menos? O sea que en realidad Jacob no quiso el ahora, el ya. Estaba hablando de Jacob está mirando la realidad a futuro. No está hablando del día de hoy. Tiene 15 años. Su padre tiene 75 años. Le faltan por vivir 105 años más. Ellos no lo saben, pero el padre todavía tiene vitalidad. Entonces Jacob no puede hacer algo antes de tiempo. Y dice Ramban algo muy bonito. Hay quienes dicen, y cita a Rabbi David Kimhi, que cita a su padre, que el precio de la mejorá no es el guisado de lentejas. Dice, no entremos en el detalle pequeño. Dice, Rak Akatub y Esaper, solamente el relato bíblico nos lo cuenta, que cuando pidió comer Esav y él estaba extenuado, le dijo a Jacob, mejor li bejoratja que ese, véndeme tu primogenitura por dinero, viajar cajejol, dame dinero y luego vas a comer. Veanalo bepachzutó, y le respondió en forma tan apresurada Esav sobre la comida, lama zeli bejora. ¿Para qué quiero yo mi primogenitura? Te la vendo, te la regalo. No dice, te la regalo. Haré me juraleja. Benishba alea. Y juramentó. O sea que, no que Isab no estaba consciente, sino que dijo, ¿para qué quiero la mejorá? Quédate con ella. No me interesa. Juramentó por ella. Y lo más importante, dice Ramban, el padre de Radak, dice, Beyashbu lehol belistot. Dice, y se sentaron a comer y a beber, dice el padre de Radak. Y la Torah no dice qué precio pagó por él. Como termina el Ramban diciendo, en Zodati, pero no es lo que yo pienso. Él considera de que eventualmente hubo algo aquí diferente. Y por eso dice Ramban que Jacob le dice, perdón, y para yo me voy a morir, ¿para qué quiero? Le dijo Jacob, y Shaba'a li, Kayom. Júrame a mí como el día de hoy. Aquí el Ramban dice, júrame. Jacob da un paso más. Todavía dice, cuando dijo Isaac, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Dice Ramban, en Jafetzma, no la quiero. Le dijo Jacob, júramelo, que no la vas a querer nunca y no vas a heredarla jamás. Y se lo juró. Baishabalo. Se lo juró, dice la Torah. Benishbalo, Beajarkaj, Beajarken, Mijra, Majralo. Después de haberle jurado, le dio la palabra, se la vendió, Benatán lo Mejir, o Anazit Shabikesh. Y le pagó por eso Jacob, o le dio de comer el guisado que había pedido. Dice Ramban, y es posible que dijo Esab, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Mira, te la vendo.
y le dijo, júramelo. ¿Para qué le dijo eso Jacob? Es su hermano. Shelote Ar'er a la Mejirá Leolá. Para que no vengas nunca después a decir, no, no, yo no se la vendí, él me engañó. Todo el relato, mamás. Eso, por eso aparece ese intercambio. Y dijo la Torá que le juramentó a él y se la vendió. Como dijo Mahrab en Ishbalo. O sea, se la vendió y se le juró. Pero el peor escenario no es ese. El peor escenario es que Jacob le dio de comer pan como se le da a toda persona. Estaban de duelo. Pan y el guisado de lentejas, y comió, y bebió, y se levantó, y se fue. Todo en el instante. Este es el hombre total. Este hombre que todo es rápido. Todo aquel que abre la heladera, agarra lo que hay y se va. Así es Esaú. Comió, bebió, se levantó, se fue y termina, lamentablemente, Baibez Esaú et Abejorá. Baibez despreció la mejora. No solamente que la vendió, no solamente que juramentó, sino que también la despreció. Y el Rambán dice, terminando todo esto, כבר אמר הטעם שבעבורו נאות למכירה, מפני שהיה הולך למות. Dice, ya explicó Esab por qué no quería la mejora, quería comer porque se estaba por morir. Becaró Bushe y Amut Bejaye Abid. Y por lo tanto él temía que habría de morir, como era un cazador furtivo, no era, era un deporte extremo el que él hacía, y por lo tanto podía morir antes de su padre. Y por lo tanto la mejorá, para él, la primogenitura, no tenía ninguna virtud. Raka Jarea Mato lo a mejorar. Él seguramente no iba a vivir tanto como su padre, porque era una persona de mucho riesgo, y por lo tanto, ¿para qué quería la mejora? Después de que comió y bebió, ¿qué hizo Esab? Volvió, estaba tan cansado, estaba tan extenuado, estaba muerto de cansancio, como se dice, y muerto de hambre, se volvió al campo, a su casa. Y ese es el sentido de cómo despreció la primogenitura. ¿Quién jefes Baketzilim? Porque no hay deseo en los necios, solamente que coman y beban y que hagan sus necesidades o lo que quieran, de lo yahushu leyom mahar, y que ni siquiera consideren el día de mañana. Ese es el Eisab, el que vive el hoy. No tiene la posibilidad de ir a pensar en el mañana. Entonces, dice, esa es la realidad. Dice que ahora volviendo a explicar por qué Isaac lo amaba a Esaú, que tenía la caza en su boca, dice Rambam, esto que tenía la caza, la carne, la comida en su boca, así suelen obrar los ministros y los reyes. Eligen Betsaid, de la caza, con Z, todo tipo de alimentos. Y de todos los pueblos le van a traer a ellos, a los reyes y a los ministros, un presente por el temor que ellos le tienen. Esaú adulaba a su padre trayéndole todas las casas que tenían, los animales cazados a su boca, para comer de ellos como era su voluntad siempre. De Ahavat Aab libno abejor kala de Abi. Dice, y el amor del padre por su hijo primogénito, kala le Abi. Es fácil de citar. Quiere decir fácil en el sentido de que Isaac siente de que esa forma de relación que tiene Isaac con él es una relación
leve, liviana, pero en última instancia era una relación que lo mantenía siempre que próximo a Yitzhak, a pesar de que era un hombre que siempre se iba, siempre estaba en campo traviesa, pero ¿qué lo hacía venir a su casa? Traerle la casa que tenía a su padre. Y eso hablaba de por qué Yitzhak lo amaba a él más que nada. Umashe Amar, para terminar, y lo que dijo, de bendecirlo a él, después de que le hiciera todas las comidas que él prefería, porque ese va a ser el escenario que viene después en la Torah, cuando le quiere dar la brajá, va a hacer todo tipo de, le pide, haceli mat'amim, hazme los manjares que a mí me gustan, y después te voy a bendecir. Einenu, sejara agilá beshohat bahem. No era la recompensa por la comida o el soborno por ella. Ratzale enot mimenu. Yitzhak quería disfrutar de Isab, porque ese papá, Yitzhak, no renunció nunca a Isab y quería que su alma esté ligada al alma de ese otro hijo en el momento del placer. Y habría de bendecirlo a él con todo su deseo y con toda su voluntad completa. O sabía ya en su ser interior y Ahara Agilá, después de comer, ahí está, Mitaneget Besemeja Beyahol Alea Ruach HaKodesh. Es posible que Yitzhak decía que después de un placer tan grande en la comida, probablemente después de recibir tanto placer, habría de recaer sobre él un espíritu profético. Y de esa manera, obviamente, habría de ser Yitzhak en ese momento una brajá que podía cambiar todo el mundo de ese hijo. Y no le dio a Jacob las grandes riquezas porque se habría de escapar. Y dice Rambam, Jacob se fue de la tierra sin el conocimiento de su hermano. Se escapó. Jacob se escapa, es un prófugo al final. En nuestra pedalla se profuga porque tiene miedo. Veir un etanol de Abadim, Begemanim, y no le dio nada. No le dio riquezas, no le dio siervos, no le dio camellos. Seguramente si le hubiera dado tantas riquezas a Jacob, hubiera incrementado toda la inquina, todo el odio, toda la envidia y quería matarlo. Y nuestros amigos dijeron que aunque le hubiera dado todo eso, después se lo robaron. Y por eso, entonces, todo lo que dice el Rambán es que tenemos aquí un mundo un mundo muy interior, muy complejo, muy difícil, y que obviamente hay muchas más cosas en la capa profunda que en la superficial. Finalmente, el Rambán nos ayuda a entender un poco más, un poco menos, nos ayuda a comprender que en estas relaciones nunca está todo escrito y que tal vez esas relaciones se escriben cada generación. Cada vez que pasamos por esta pelea con un nuevo comentarista, iremos a ver verdaderamente que la realidad, como pinta de un lado, mañana puede pintar de otro lado. La moneda siempre tiene dos caras. Y eventualmente aquí es cuando empezamos a conocer un poquito más a los patriarcas, a sus dilemas, a los hijos de los patriarcas, sus propios dilemas y todo lo que representa en el recorrido de esta perashá, la historia de Esav y de Jacob. Que tengamos Jodesh Tov, Shabbat Shalom, Umeborach. Muchas gracias por venir. Lo siento.